Esperemos a que empiece la grabación. Listo. Entonces, les venía diciendo que en estas semanas, esta es la tercera semana, pues hemos estado como repasando lo que se supone que ya se sabía, pero que en algunas ocasiones hay que volver a recordar, como la parte de eso de lo espacial, que uno a veces lo olvida, que realmente uno puede ahorrar espacio en procesador y todo lo que hicimos más o menos las semanas anteriores. Y hoy vamos a hacer un recorderis de la parte de los análisis de los algoritmos recursivos. Ahí también hay unas diapositivas, pero quiero mirar los ejemplos, aunque esos ejemplos son muy básicos, pero esos ejemplos nos ayudan a tener, a volver como a meternos en el cuento de la recursividad. El primer ejemplo que vamos a mirar así de puro afán es aquel algoritmo que es de paso de decimal a binario, que es recursivo y es un algoritmo que, bueno, todos lo conocemos. Entonces todos sabemos que cómo se pasa de decimal a binario, que se divide en dos, que el residuo es el que se va colocando. Entonces cuando yo digo el número 25 lo divido en dos y voy haciendo el residuo, pues realmente el último es este 1 y uno lo empieza a colocar pues desde el último hasta arriba, sería 1, 1 y así sucesivamente. Para devolverlo pues empieza desde 2 a la 0, 2 a la 1, ese paso yo creo que ya es, pero ahí está, sencillamente para poder mirar el algoritmo como tal, que es el que tenemos acá. Entonces el algoritmo de binario, cuando uno lo hace recursivo, ustedes ya, para poderse acordar, pues digita el valor, el entero positivo, y lo manda a la función binario, ¿cierto? Entonces es entero positivo cuando entra en la función binario, se supone que entra acá como n, entonces uno le dice, pues si n es mayor que 1, ¿cierto? Si n es mayor que 1, vuelve y lo llama, ¿cierto? Vuelve y lo llama. Acuérdense que esto queda cuando uno está haciendo una función, la función va a hacerse y se retorna, ¿cierto? Hasta que se retorna. Entonces ella vuelve y lo llama dividido en 2. Entonces acá vuelve y entra, pero queda la primera. O sea, estoy hablando es porque aquí uno lo entiende es cuando uno sabe que se queda allá y que después se retorna, ¿no? Entonces lo llama por primera vez la división de 2, o sea, esa sería cuando uno dice acá lo divido por 2, esa vendría a ser casi que la última, el último 1 que se pone, ¿cierto? O sea, que es allá se queda esperando. Entonces vuelve y lo llama. Si es menor que 1, vuelve y lo llama. Si es menor que 1, vuelve y lo llama hasta el último, hasta que ya no pueda dividirse más. Entonces, como cuando él regresa, ¿cierto? Entonces él regresa y lo que dice es que coloca el n mod 2, ¿cierto? O sea, va colocando el n mod 2. Entonces, como él, si el primero que se fue, es el primero que llega, entonces se va colocando cada cual en orden de llegada cuando va, se realiza, vuelve, va, se realiza, vuelve. Bueno, esta es de pronto la que más uno utiliza para hablar de recursividad. Aquí en recursividad varios, que también, todos esos archivos los tienen allá, también hay varios casos. El otro caso de recursividad que es el caso de potencia, que es elevar la potencia, elevar un número a una potencia. Entonces uno recibe la función recursiva, pues aquí se va a llamar potencia, uno recibe un número entero y el siguiente número, pues que lo eleva a esa potencia. Este es un poco más fácil, bueno, captura el número y aquí cuando lo va a escribir, pues el resultado sería el llamado a la función. Listo, el llamado a la función es que aquí me entra un número, por ejemplo, un 5 elevado a la 6, por decir, o a la 3 o a la 4, vamos a ponerlo a la 4 más fácil. Entonces entra ese 5. Yo miro la expresión, porque la primera expresión para sacarme de aquí es que el exponente sea 0, pues tiene que retornar 1. Si no es 0, entonces pregunto que si el exponente es 1, retorna el valor de sí mismo elevado a la 1. Ahora bien, aquí es donde realmente uno acaba
en algún momento se tiene que acabar. En la anterior, que era el binario, pues las divisiones sucesivas, iba a haber un momento en que iba a ser menor que 1, entonces ahí se tendría que acabar para devolverse el llamado a esa función. Aquí lo que le dice, bueno, si no es ni 0 ni 1, entonces retorne, y aquí el que se queda esperando para poder retornar al final es pues esa es la instrucción retorne, ¿no? Entonces retorne. Por ejemplo, estábamos en el ejemplo de que, se me olvidó ya el ejemplo, voy a poner 4 a la 3. Entonces, no se fue por acá porque no era 0, no era 1, entonces retorna 4. Este retorna 4 por el llamado a la función otra vez. Entonces, lo que hace es, lo vuelve a llamar con el mismo 4, pero ya no elevado a la 3, sino 3 menos 1, 2, elevado a la 2. Entonces, entra de nuevo, no es ni 0 ni 1, se viene para acá, acá está esperando un n pasado, y le dice, retorne este nuevo n por la potencia, ya sería de el mismo n, pero ya sería a la 1, ¿no? Entonces a la 1 lo que hace es entrar por acá, me retorna n, y entonces aquí quedaría el 4, 4 y el último 4, 4, o sea, a la 3, 4 por 4, 4. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace, es en un momento dado, hace un llamado a varios procesos, ¿cierto? A varios procesadores. Hay una diferencia mínima de nanosegundos en el que hace un llamado del uno al otro, al otro, al otro, y como nosotros sabemos que nuestros equipos son, no es todas ya, los procesadores son multiprocesos, entonces aunque hay una diferencia en cada llamado, el hecho de que se divida, lo llame, lo llame, lo llame, y queda en espera cuando ya se termina el proceso, el primero que se devuelve fue el primero que llamó, y así sucesivamente. Entonces la diferencia es entre segundos del llamado del otro llamado. Hay varios ejemplos ahí. Hay varios, ahí está el de potencia, está este que es el palíndrome. ¿Alguien quiere hacer el análisis del palíndrome? Ya ustedes lo tienen fríamente calculado. ¿Ya lo bajaron? ¿O alguien quisiera hacer el análisis del palíndrome? No solo hablar yo, para ver cómo ustedes hacen análisis de procesos recursivos. Quiero oírlo ya que somos tan poquitos, somos 5. ¿Quién quiere hacer el análisis del palíndrome? ¿Saben qué es un palíndrome, no? Sí, yo lo tengo descargado. Déjame ver. Si lo tiene descargado, entonces quiero oírlo hacer el análisis, porque yo hablo mucho y a todo volumen y a todo, entonces dejo de... ¿Acá se ve? Espérate, es que estoy... Sí se ve, sí se ve, men. Ok. Ya, sí se ve. Bueno, en el caso de las palabras palíndromas, lo que tiene que cumplirse es que se lean igual de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, formando la misma palabra. Entonces, en este caso, la función palíndrome recibe la palabra y un inicial y ¿cómo se llama? La longitud que tiene esa palabra. Entonces, aquí está el string de la palabra y usan un contador, bueno, dos contadores, que es el que va a ir por las... Bueno, no, en este va a quedar, esto retorna 1 si es palíndroma o 0 si no es palíndroma, y el tamaño que va a tomar el tamaño de la palabra. Entonces se pide la palabra, se calcula la longitud de esta con la función length, y entonces lo que se pasa a la función palíndroma es la palabra, que está guardada en esta variable, el inicio, que sería en 0, y el tamaño -1, porque obviamente empezamos en 0. En este caso, una palabra puede ser dividida o tomada como un vector, y cada uno de estos sería un carácter. Entonces podemos hacer uso de esta notación en la que podemos decirle palabra en la posición inicial, y ahí iría recorriendo cada posición de ese string usando un char. Entonces, bueno, en esta función recursiva lo que se busca es ir recorriendo uno a uno el inicio y el final de la palabra, comparando si estas son iguales, hasta llegar al centro de la palabra, y ahí es cuando sabremos si dicha palabra es palíndroma o no. Entonces, primariamente esta es nuestra función de escape, en la que si se cumple ya que el inicio es mayor que el final, o se cumple que el inicio es igual al final,
Entonces ahí retorna 1, que es cuando nuestra palabra sí es palíndroma. Que quiere decir que ya fuimos corriendo tanto hacia la derecha que se pasó el inicio al final, porque este va a ir retrocediendo de a 1, o cuando se cumpla que están justo en la misma posición. Entonces, si se cumple que la palabra en la posición inicial, que como vemos lo que entra a la función es 0, entonces si se cumple que esa en la posición 0 es igual a la letra que está al final, entonces lo que se hace es que se vuelve a llamar a esta y se suma una a la posición inicial y se resta una a la posición final. Vamos a ver. Uy. No sé bien una O sea, palabra palíndroma de ejemplo. por lo menos yo aquí puedo leer la palabra en diferentes sentidos, ¿cierto? Eso es palíndromo. Sí, no sé si tienen algún ejemplo. Yo sé que oso es una, pero es muy pequeñita. A ver, Radar, voy a buscar una. ¿Cuál? radar, Rodar. radar. Radar. Sí. Bueno, entonces en este caso, la inicial sería la R. Voy a ver si puedo coger diferentes Ajá. colores. Aquí el azul. Entonces tomaría esta la posición ini y esta la posición fin. Y entonces se cumple esta condición de que la palabra en la posición ini es igual a la palabra en la posición final. Y lo que se hace es que se vuelve a llamar a la función, pero se le suma 1 a la inicial y se le resta 1 a la final. Es decir, que tomaríamos Vale, vale. esta y esta. Entonces vamos a ir comparando siempre de a pares hasta que lleguemos a Bueno, la de la mitad, que es cuando se cumple que la posición inicial es igual a la final. Entonces ya se cumple esta y saldríamos. ¿Cuándo no se cumple que es palíndroma? Vamos a hacer aquí, exacto, eso te borrar iba a esto. preguntar. Una palabra que no sea palíndromo. Sí, no importa. Por ejemplo, hola es una palabra que no es palíndroma. Entonces lo que toma es esta posición y esta posición. Y aquí no se cumple que mi posición inicial y mi posición final son iguales. H no es igual a A. Entonces ya se cumple esta condición y enseguida se retorna 0. Igual, si fuera, por ejemplo, una en la que, que se cumple al principio y a mitad no, por ejemplo, rodar, que es la que yo le había entendido, Sí, entonces rodar. se cumple que estas dos sí son iguales. Voy a borrar aquí. Entonces disculpen por los ruidos de fondo, esta es mi Siempre. posición ini y esta es mi posición fin. Entonces se cumple que R es igual a R y se vuelve a llamar, pero esta vez lo que se va a hacer es que esta de aquí va a ser ya no 0 sino 1 y esto no va a ser 0, 1, 2, 3, 4 sino 3. Entonces vamos a comparar estas dos y aquí ya va a dejar de cumplirse que son iguales porque O es diferente de A y se retorna 0. ¿Qué pasa? Cuando sí es igual, 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 igual hasta que llega al final, esta sería la posición que sería igual para ambas o una superaría a la otra en caso de que fueran una Eh, cantidad pares de letras y retorna 1. una impar o una par, entonces ahí Exacto. sí, diferente. Listo, esa es. Y en ese momento, como les venía diciendo, o sea, el llamado a cada función tiene nanosegundos de diferencia, ¿cierto? Entonces, eso casi que uno dice que se cumple en un tiempo uno. El otro ejercicio, este sería el ¿qué? El que vimos que era. Y el otro ejercicio que nosotros conocemos totalmente es ¿cómo se llama? Ah, factorial, el caso del Ahora factorial. mismo no está compartiendo pantalla, profe. Ok. Eh, es el caso, Dios mío, yo estoy como los... Listo. Es, el caso que conocemos muy, pero así de terrible es el factorial. El factorial es el más fácil de todos porque nosotros sabemos que la función factorial entra a un número cualquiera, que si es igual a 0, o sea, cuando ya el número tiene que retornar 1 porque el factorial de 0 siempre es 1 por definición. Entonces, si no es igual a 0, sencillamente se multiplica por el factorial menos hasta que llega a 0, que el último retorna 1, que eso no, o sea, multiplicar por 1 no tiene ningún problema, ahí me da el factorial de un número.
¿listo? Y aquí hay un ejercicio que van a hacer ustedes ya en este instante. Abren su compilador porque ustedes lo deben recordar, que es el cálculo de la función exponencial o Euler. Que ese cálculo de esa función exponencial o Euler lo que tienen que hacer es una sumatoria, y las sumatorias desde que las vemos sabemos que eso es un caso recursivo, ¿cierto? Es una sumatoria que empieza sumando, o sea, la cantidad de dígitos, por eso es que, si ustedes recuerdan que por eso es que el número Euler es el que me puede dar temporalidad, porque entre más términos yo utilice para poder calcularlo, es más preciso y es más preciso en el tiempo, y por eso es que me sirven para señales y todo eso. La función da desde un n igual a 0 hasta infinito, pero ese n es el que me da el cálculo preciso. Si yo digo, por lo menos deben ser tres términos los que debo sumar para que me empiece a dar el Euler. Entonces el Euler es x a la n sobre n factorial, ustedes lo conocen. Se inicia el primer término sería 1, porque es x a la 0 sobre 0 factorial, eso da 1, porque 0 factorial por definición es 1, entonces me da 1. El segundo, que sería x a la 1 sobre 1 factorial, sería sencillamente x. Esto es cada uno de los términos desde 0, a la 2 sobre 2 y así sucesivamente. Tengo que llegar hasta el tercer término para poder empezar a conocer para que mi tabla de Euler, cuando yo la pruebe, que yo diga 1 a la 1 con 250 términos, entonces me da el Euler. Cuando lo expongo a la 1, pues debe ser el Euler que yo conozco, ¿no? Cuando lo expongo a la 3 y a la 4, y por eso es temporal. Ahora bien, yo sé que para el x a la n, pues ya tengo la función potencia, y para el factorial, pues ya tengo la función factorial, que son recursivas. Aquí lo que tendría que llamar sencillamente sería, para poder hacer esta cantidad de términos, llamarlos a sí mismos, ¿cierto? Entonces, ese sería más o menos el ejercicio que vamos a hacer ahorita para poderlo explicar, pero es un ejercicio que ustedes yo creo que lo pueden hacer en pocos minutos, porque ya supongo, ¿cierto? Entonces, abran allá un Repli, hablan allá lo que sea. Todos los datos están en Sabio, ahí los tienen en Sabio, los pueden bajar para que suban para que hagamos rapidito y lo podamos explicar. ¿Estamos o no estamos? Sí, estamos bien. Sí, profe. Listo, entonces aquí yo voy a dejar de compartir, lo hacen ahí en un momentico, ya ustedes mismos me lo van a compartir, ahora cuando ya lo tengan listo, me lo comparten en su escritorio y me hacen el análisis de ese caso. Voy a apagar la grabación para cuando ustedes me los pongan, ponemos otra grabación.